La caja 217. Me llamo Iván Ledesma, tengo 31 años, y si estoy contando esto es porque ya no me queda otra forma de sacármelo de encima. No lo hago por likes ni por morbo. Lo escribo como quien deja una nota debajo de la puerta antes de irse para siempre de un lugar. Trabajé casi 4 años en una farmacia de 24 horas en la periferia de Hermosillo, de esas que nunca cierran y que por la madrugada huelen a desinfectante, cartón húmedo y café recalentado. El turno nocturno te acostumbra a vivir en piloto automático. A partir de la 1, los clientes se vuelven raros, el insomne que compra vitaminas, el padre con el niño ardiendo de fiebre, el borracho que jura que necesita algo para la presión y no recuerda su nombre. Entre una cosa y otra, uno se mantiene ocupado con inventarios, anaqueles, caducidades y pedidos. La mente se vuelve mecánica, y por lo mismo, cualquier detalle fuera de lugar se siente como una piedra en la boca. En mi segundo año, empecé a notar algo que al principio parecía un error del sistema. En nuestra tienda había 3 cajas, pero la caja 2 era la que menos se usaba porque el lector de código de barras estaba medio flojo y la charola del dinero se trababa. Aún así, una madrugada, mientras acomodaba sueros en la bodega, escuché el pitido limpio del escáner, ese bip seco que no confunde con nada. Miré el reloj, 2:17. Salí al área de cajas esperando ver a mi compañera cobrando, pero el mostrador estaba vacío. Ni cliente, ni bolsas, ni manos. Solo la pantalla encendida con el fondo azul del punto de venta y el reflejo de los tubos de luz. Pensé que quizá el lector era sensible, que algún movimiento lo activaba. Volví a la bodega y lo olvidé, hasta que al día siguiente, a la misma hora, escuché el pitido otra vez. La tercera noche ya no fue casualidad. A las 2:17 exactas, el sistema registró un escaneo en caja 2. El historial mostró un artículo que no tenía sentido, un analgésico genérico de los que casi nadie compra suelto. Lo extraño fue que el movimiento aparecía y desaparecía al minuto, como si alguien lo borrara desde adentro. No quedaba ticket, no quedaba venta. Solo un registro fantasma. Le dije al supervisor en la mañana. Él soltó una risita y me habló de reiniciar el equipo, de falsos contactos, de humedad. Lo revisamos todo, cables, lector, configuración, hasta cambiamos el escáner por uno nuevo. La farmacia estaba llena de cámaras, así que esa misma noche me esperé para revisar el video. Busqué el minuto exacto. La caja aparecía sola, inmóvil, sin sombras raras. Y aún así, en el audio se escuchaba el bip, claro, como si alguien hubiera pasado un producto frente al lector con una calma perfecta. No me dio miedo de inmediato. Fue otra cosa, una incomodidad lenta, parecida a cuando descubres que alguien ha estado entrando a tu casa sin forzar la puerta. La idea se te pega en la nuca y no se quita. La primera vez que oí hablar de algo fue por un cliente. Entró a las 2:15, pidió toallas húmedas y un jarabe, y mientras yo lo acompañaba al pasillo me preguntó, así como quien pregunta por el baño, si todavía se aparecía la señora de la caja. Me reí por reflejo, pero el tipo no se rió conmigo. Señaló hacia el área de cobro como si le diera asco. Dijo que años atrás una mujer había entrado con dolor fuerte, que ni siquiera alcanzó a pedir ayuda. Se desplomó justo ahí, frente a caja 2, y murió antes de que llegara la ambulancia. Me lo contó sin adornos, como si hablara de una fuga de agua. Antes de irse añadió algo que me heló, dicen que todas las finales de mes vuelve a pagar lo que no alcanzó a pagar. Esa misma mañana busqué la nota en internet. La encontré rápido, fecha, foto borrosa y un párrafo frío diciendo que fue un infarto fulminante a las 2:17 de la madrugada. Me quedé mirando el número como si fuera una dirección. Desde entonces, el turno cambió de sabor. Empecé a notar detalles que antes no veía, la temperatura bajando siempre cerca de la caja 2,
como si el aire acondicionado apuntara solo ahí, el leve olor a mentol que aparecía sin razón, y algo peor, un sonido casi imperceptible, como el rozar de una bolsa plástica, justo cuando el reloj se acercaba a las 2:17. Una madrugada decidí quedarme ahí parado, a propósito, con las manos sobre el mostrador, mirando el lector. No quería ver fantasmas. Quería quebrar la idea de una vez. El reloj llegó a las 2:16 y sentí el cuerpo ponerse tenso sin que yo lo ordenara. A las 2:17 exactas, el bip sonó tan cerca que me vibró en los dientes. Y entonces lo vi. No una mujer completa, no una cara. Fue peor porque fue mínimo y realista, la impresión leve de un peso hundiendo la alfombra del lado del cliente, como si alguien se parara ahí. El aire se volvió más frío y el lector marcó otro bip, seguido de otro, como cuando alguien pasa dos productos. En la pantalla aparecieron artículos que yo conocía de memoria: analgésico, agua, un ungüento para el pecho. Cosas de dolor, de urgencia. El sistema intentó generar el total y se detuvo. Como si la venta no pudiera terminar. Alcé la mirada por reflejo, esperando ver a alguien. En el vidrio de la puerta automática, que da a la calle, se formó un reflejo que no era mío, la silueta de una persona encorvada, con una mano levantada a la altura del pecho, como si apretara algo contra sí. Fue un reflejo de segundos, suficiente para que mi estómago se hundiera. Di un paso atrás y choqué con el estante de dulces. Cuando volví a mirar, el piso ya no estaba hundido. La pantalla parpadeó y el registro se borró solo, dejando la caja limpia como si nada. Pero el verdadero golpe vino después. En la charola del dinero, que yo había dejado cerrada con llave, había una moneda antigua, opaca, de esas que ya no circulan. Pegada a ella, como por estática, venía una etiqueta de precio arrancada a la fuerza. En letras pequeñas se alcanzaba a leer una fecha, la misma de la nota del periódico. No renuncié esa noche. Ni la siguiente. Seguía yendo por necesidad, y porque parte de mí quería comprobar que no estaba perdiendo la cabeza. Pero desde ese día pasó algo nuevo. Cada madrugada, a las 2:16, la puerta automática hacía un intento de abrirse sola, como si detectara a alguien afuera. Un SHHH breve, y luego nada. Y a veces, si me quedaba cerca, escuchaba una respiración corta, contenida, como de alguien aguantando el dolor. A las 2 semanas pedí cambio de turno. El gerente me miró como si ya supiera, me dijo que no había cupo y me recomendó dormir mejor. Esa misma noche, a las 2:17, el sistema registró una venta completa por primera vez. Se imprimió un ticket. Yo lo tomé con las manos temblándome. La venta decía pagado en efectivo. Total, una cantidad absurda, exacta, sin centavos. La caja se abrió sola con un golpe seco. Dentro no había billetes. Solo la misma moneda vieja y algo que me dejó vacío, una receta médica doblada, manchada, con un nombre escrito a mano. Era el mío. No volví al día siguiente. Cambié de número, de ruta, de todo. Pero aún hoy, cuando me despierto en la madrugada y miro el reloj sin querer, a veces marca 2:17 y escucho en mi cabeza ese bip perfecto, como si alguien, en algún lugar, siguiera intentando terminar una compra que nunca debió empezar. La receta a mi nombre. Me llamo Nadia Salgado y en 2018, cuando cumplí 31, trabajaba como vigilante nocturna en una farmacia de cadena en la periferia de León, Guanajuato, sobre una avenida larga donde los camiones dejan de pasar después de las 2. Elegí ese turno por necesidad, no por valentía. En la noche pagan un poco más, hay menos pleitos, menos robos, menos gente que te habla. Lo único que hay de sobra es silencio, y tiempo para escuchar cosas que durante el día se esconden bajo el ruido. La farmacia cerraba al público a medianoche.
A partir de ahí, solo quedábamos tres: Maritza, que se quedaba en el mostrador con el sistema, Rafa, auxiliar que acomodaba pedidos atrasados, y yo, moviéndome entre la entrada, el pasillo de perfumería y la zona de bodegas. Era un lugar limpio, iluminado con esa luz blanca que te hace sentir despierta aunque estés muerta de sueño. Aún así, a esa hora la claridad no te protege, solo te deja ver mejor lo que no debería estar. Esa madrugada, cerca de las 2:07, vi en mi celular la notificación del sensor de la puerta automática. Un acceso abierto que no debía existir porque el sistema se bloquea con llave digital y, cuando falla, suena una alarma breve. No sonó nada. Solo el mensaje y una vibración corta. Caminé hasta la entrada y me detuve frente al vidrio. La calle estaba vacía, seca, quieta, como si alguien hubiera apagado la ciudad. Ni un perro, ni un coche, ni el zumbido de un Oxxo cercano. Nada. Revisé el marco metálico, el botón de emergencia, el lector. Todo normal. Volví adentro con una incomodidad difícil de explicar. No era miedo, todavía. Era esa sensación de que alguien te observa sin estar frente a ti. Me quedé unos segundos mirando el reflejo en el cristal de la puerta. Juro que vi una sombra atrás de mí, como si alguien hubiera cruzado por el pasillo. Volteé rápido. No había nadie. No quise alarmarlos, pero Maritza lo notó. Me preguntó si todo bien y yo solo asentí. A veces, cuando uno trabaja de noche, se convence de que cualquier cosa extraña es cansancio. Así se sobrevive. Pasaron 10 minutos y entonces ocurrió lo que todavía me cuesta repetir sin que se me seque la garganta. Maritza levantó la vista del monitor y se quedó congelada. Rafa también. Yo seguí su mirada y vi a una mujer adentro, ya dentro de la farmacia, parada justo donde comienza el tapete negro de la entrada. No vi cómo entró. No escuché el motor de la puerta, ni el golpe suave del vidrio. La mujer era mayor, quizás 70, pero caminaba firme. Traía un suéter claro, el cabello recogido, y un rostro que no parecía enfermo, sino decidido. No miraba alrededor como alguien perdido. Nos miraba a nosotros como si ya supiera dónde estábamos desde antes de entrar. Me acerqué con calma, con esa voz profesional que uno usa cuando sospecha que la persona puede estar desorientada. Le pregunté si necesitaba ayuda. No contestó. Solo giró la cabeza hacia Maritza, como si yo no existiera, y avanzó directo al mostrador. Ahí, sin levantar el tono, dijo una frase que nos dejó a los tres inmóviles. Pídeme un taxi, Maritza. Ya sabes a dónde. Maritza abrió la boca, pero no le salió nada. No era una reacción exagerada. Fue un bloqueo real, como si su cuerpo hubiera entendido el peligro antes que su mente. La mujer siguió, más precisa, casi como leyendo una nota. Calle Pino Suárez, número 124, casa con portón verde. No te hagas. Tú sabes. Yo sentí que la piel se me erizaba bajo el uniforme. Esa dirección no era cualquiera. Yo la había escuchado una vez, de rebote, cuando Maritza mencionó dónde vivía porque se le había descompuesto el camión. Nadie más. Rafa no tenía por qué saberla. Y esa mujer, menos. Maritza tragó saliva y por fin logró decir que no tenía cómo pedir taxi, que ahí no manejábamos eso. La mujer no se alteró. Solo cambió la expresión. Se le endureció la mandíbula y sus ojos se clavaron en Maritza con una presión difícil de describir, como si la obligara a obedecer. Si puedes, dijo. Siempre puedes. Y no te conviene negarte. No fue la amenaza lo peor, sino el modo. No sonaba a señora pidiendo ayuda. Sonaba a algo usando una boca humana para pronunciar una orden. Me acerqué más,
poniéndome a un lado del mostrador para interponerme. Le pedí su nombre, su identificación, cualquier cosa. En ese instante, la mujer giró hacia mí por primera vez. Me miró como si me conociera de años y sonrió apenas, una curva mínima que no llegó a los ojos. «También tú», murmuró. «Tú también firmaste». Yo no entendí. Nadie firmó nada. Pero en cuanto lo dijo, recordé algo que había visto semanas antes, un formato de recepción de turno, una hoja que siempre aparecía doblada en la carpeta, con mi nombre escrito en una letra que no era mía. Yo lo atribuía a que alguien del día lo llenó por prisa. Esa noche, esa frase me lo devolvió como una puñalada. La mujer dio media vuelta y se dirigió a la puerta. No caminó rápido. No tuvo prisa. El vidrio se abrió sin ruido, como si la farmacia la reconociera, y salió. Salimos detrás, primero yo, luego Rafa con la linterna, luego Maritza temblando. Afuera no había nadie. Lo repito, nadie. La avenida seguía vacía como una foto vieja. Ni siquiera se escuchaban los insectos. Revisamos las esquinas, la banqueta, la parada de camión. Nada. Era imposible que una persona mayor se desvaneciera así, sin pasos, sin sombra, sin tiempo. Regresamos y fui directo a las cámaras. Busqué la grabación del acceso. En el video, la puerta nunca se abrió. No hubo silueta entrando. No hubo nadie. Solo aparecíamos nosotros, dentro, mirando hacia la entrada, y luego, de pronto, los tres retrocediendo como si algo nos hubiera invadido el espacio. Como si el miedo hubiera entrado solo. Durante la semana siguiente, a las 2:07, la notificación del sistema volvió a vibrar en mi celular. Acceso abierto. Cada madrugada. Sin alarma. Sin movimiento visible en cámaras. Pero el sensor marcaba presencia. La última noche que trabajé ahí, antes de que pidiera cambio, encontré en la carpeta de turno un papel nuevo. Era una receta médica vieja, amarillenta, con un nombre escrito arriba. El mío. No con mi letra, pero perfectamente legible. Y debajo, como indicación, una sola frase. Recoger a las 2:07. Presentarse sola. Esa madrugada me quedé en el mostrador, sin despegar la vista de la puerta. A las 2:07, el vidrio se abrió sin sonido. Y del otro lado, en el reflejo, no vi a una mujer. Vi mi propia silueta parada en la entrada, mirándonos desde afuera, como esperando que por fin yo saliera a cumplir lo que, según esa cosa, ya había firmado. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. No contestes en el pasillo. Me llamo Iván y en 2019 trabajé varios meses en una farmacia de cadena, de esas que nunca cierran, en un tramo viejo del centro histórico de Puebla. Tenía 26 años y una necesidad simple: pagar renta, saldar deudas, aguantar el golpe de la vida adulta sin regresar a casa de mi madre. El turno nocturno me convenía porque pagaba un poco más y porque, según el gerente, a esa hora no pasa nada. Yo también lo creía. No era supersticioso. De niño me burlaba de la gente que decía sentir presencias. Me bastaba la lógica, cansancio, sugestión, sombras mal acomodadas. Además, una farmacia a las 3 de la mañana no tiene misterio, solo tiene silencio, luces frías y el zumbido constante de los refrigeradores donde guardan insulina. En la noche éramos dos, yo detrás del mostrador y Elías, el guardia. Un tipo de hombros caídos, bigote ralo,
unos 50 y tantos, que hablaba lo necesario y caminaba como si cuidara un lugar que no le pertenecía. La primera madrugada me enseñó las reglas no escritas del sitio: no dejar la puerta trasera abierta, no meterse al baño de empleados si alguien acaba de salir porque se queda el olor, no acercarse demasiado al depósito de controlados si el sistema marca error. Cosas normales, hasta que, ya con el café servido, soltó lo raro. Me dijo que si escuchaba que me hablaban desde el pasillo del almacén, no contestara. No lo dijo en tono de broma. No sonrió. Ni siquiera me miró al decirlo. Parecía más una indicación de seguridad, como cuando te advierten de un cable pelado. Te puede llamar con tu voz, agregó, despacio, como si midiera cada palabra. O con la de alguien que conoces. Yo solté una risa corta, por reflejo. Elías no reaccionó. Solo alzó la vista por primera vez y me clavó los ojos. No lo sigas. No le respondas. Y si te pide que abras, menos. Me dio vergüenza mi risa. Asentí para que cambiara el tema y esa noche transcurrió normal: un par de clientes por analgésicos, un señor buscando gotas para los ojos, una mujer con prisa por una prueba de embarazo. Entre cada visita yo acomodaba productos, revisaba fechas de caducidad y limpiaba el área de cajas. El pasillo del almacén quedaba al fondo, largo, estrecho, iluminado con lámparas que parpadeaban apenas, como si tuvieran sueño. Pasó una semana sin nada raro. Hasta que, una madrugada, a eso de las 3:12, cuando el local estaba vacío y Elías hacía su recorrido afuera, escuché mi nombre por primera vez. No fue un ruido ambiguo. No fue el típico creí escuchar. Fue claro, articulado, a un volumen normal, como si alguien estuviera del otro lado del pasillo, a pocos metros. Iván. Levanté la cabeza de inmediato. El local era una pecera blanca. No había clientes. El pasillo del almacén se veía vacío. Sentí una especie de vergüenza instantánea, como cuando te cachan distraído. Pensé que era Elías entrando por atrás, que tal vez había regresado sin hacer ruido. Caminé 2 pasos hacia el pasillo y entonces recordé la advertencia. Me detuve con una sensación absurda, infantil, de estar a punto de romper una regla importante. No contesté. El silencio que siguió fue más pesado que antes, como si el aire se hubiera espesado. Volví al mostrador, fingiendo normalidad, y me concentré en una lista de inventario para no pensar. 2 minutos después, lo escuché de nuevo, solo que más cerca, como si el que hablaba ahora estuviera a la mitad del pasillo. Iván, ven. Ahí se me heló el estómago. Porque no sonaba como amenaza. Sonaba como urgencia. Como si alguien necesitara ayuda de verdad, pero estuviera tratando de no hacer escándalo. Y lo peor fue lo siguiente: entre la segunda frase y el silencio, escuché un detalle mínimo, una forma de respirar, una pausa específica. Era mi manera de hablar. Me fui hacia el cuarto de descanso. Cerré la puerta sin hacer ruido y me quedé parado, con la espalda pegada a la pared. Quise convencerme de que era el sistema de audio, alguna interferencia, la radio del guardia, cualquier cosa. Entonces llegó el golpe, un sonido seco desde el almacén, como una caja pesada cayendo desde una repisa. Mi cuerpo se movió por instinto. Tomé la linterna, abrí apenas la puerta del descanso y asomé la cabeza. El pasillo estaba igual de vacío, igual de largo, igual de frío. Las lámparas no parpadeaban. Estaban fijas, demasiado fijas. Como si alguien hubiera ajustado el ambiente para que nada distrajera. Avancé despacio hasta la puerta del almacén, la de metal con una ventanita opaca. Puse la mano en la manija y ahí sentí algo que no sé explicar con lógica, una presión en el pecho, como si alguien me empujara desde adentro sin tocarme. Me quedé inmóvil.
sin entrar, sin abrir, solo escuchando mi respiración rebotando en el pasillo. Atrás, desde la sala principal, se oyó el timbre de la puerta automática. El sonido me salvó. Era Elías entrando. No tuve valor de contarle esa noche. Pero al día siguiente él me miró con calma y me preguntó si ya me había llamado el del pasillo. Me quedé frío y ahí sí se lo conté. No se sorprendió. Ni un poquito. A mí me habló meses, me dijo. A veces con mi voz. A veces con la de mi hija cuando estaba chiquita. Lo que busca es que le contestes, porque con eso le das permiso. Le pregunté qué era. Elías se encogió de hombros. Me habló de un cliente que se desplomó años atrás en el baño de empleados de un antiguo consultorio en ese mismo edificio, de gente que renunció sin avisar. Historias sueltas. Nada comprobable. Y, aún así, su miedo era práctico, como el de alguien que no especula, solo sobrevive. Desde esa noche decidí no acercarme al almacén si estaba solo. Y funcionó, hasta que, 2 semanas después, una madrugada escuché un golpe más fuerte, seguido por el sonido de vidrio quebrándose. Pensé en medicamentos caros, en un reporte, en descuento de nómina. Me ganó la responsabilidad. Caminé rápido por el pasillo y abrí la puerta del almacén. La luz interior estaba encendida, pero era una luz amarillenta, vieja. El almacén olía distinto, como a polvo húmedo, como a ropa guardada demasiado tiempo. Vi cajas acomodadas, estantes, nada fuera de lugar. Y entonces, al fondo, entre 2 anaqueles, distinguí una figura quieta. No era una persona. No tenía volumen normal. Era como una sombra recortada, más oscura que la oscuridad, parada donde la luz debería alcanzarla. Lo que me destruyó la calma no fue verla, sino escucharla respirar. Una respiración lenta, medida, muy cerca de mi oído, aunque la figura estuviera lejos. Quise retroceder, pero mis pies tardaron en responder, como si el piso me hubiera agarrado. Y justo cuando al fin di un paso hacia atrás, la figura se movió un poco, apenas. No caminó. No avanzó. Solo giró, como si ahora me estuviera mirando. Entonces escuché mi voz, nítida, pegada al oído. Gracias por abrir. Cerré la puerta de golpe y corrí al mostrador. Me temblaban las manos tanto que no podía marcar el teléfono interno. Elías entró corriendo al verme, y antes de que yo dijera algo, él miró hacia el pasillo y palideció como si acabara de escuchar lo mismo que yo. No renuncié al día siguiente. No fui valiente. Me quedé todavía unas semanas, fingiendo normalidad, evitando el almacén, trabajando mecánicamente. El miedo no se fue. Se volvió rutina. Y la rutina es lo que te vuelve vulnerable. Un mes después, cambiaron al guardia por reajustes. Elías se fue sin despedirse. A la semana pusieron a un nuevo vigilante, joven, burlón, de esos que se ríen de todo porque todavía no han visto nada. Una madrugada lo escuché hablar solo, cerca del pasillo. No era un diálogo. Era una frase corta, contestando. Y luego escuché otra voz, la de él mismo, desde adentro del pasillo, diciéndole su nombre con una ternura imposible. Esa noche, sin pensarlo, apagué mi computadora, dejé el gafete sobre el mostrador y salí por la puerta principal sin mirar atrás. En la esquina, antes de cruzar la calle, volteé por última vez. Desde el fondo, a través del cristal, vi una silueta inmóvil en el pasillo. No tenía rostro. Pero sentí, con una certeza espantosa, que estaba sonriendo con algo que no era una boca. Nunca regresé por mis cosas. Y desde entonces, cada vez que alguien pronuncia mi nombre en un lugar vacío, siento la misma presión en el pecho.
Porque hay voces que no te llaman para hablar contigo. Te llaman para que les abras. Turno muerto. Me llamo Lorena Ibarra, y si hoy puedo contar esto es porque, por pura terquedad o necesidad, seguí yendo a trabajar cuando lo sensato era renunciar. Fue en 2017, en una farmacia de guardia nocturna cerca de la carretera vieja, en las afueras de Saltillo, donde la ciudad se apaga temprano y la madrugada se queda sola con su propio eco. Yo era encargada del turno, caja, corte, inventario rápido, llenar anaqueles y vigilar que nadie se metiera con los medicamentos controlados. Lo que uno aprende ahí es a reconocer el tipo de silencio que no es normal. El que se siente como si el local estuviera conteniendo la respiración. Todo empezó con una vitrina baja, de cristal, en el pasillo de bebés. Fórmulas, biberones, cremas, chupetes, toallitas. La típica vitrina que se abre solo con llave, porque siempre falta alguien que quiera ver y luego se confunda y se guarde algo. Esa vitrina era parte del protocolo. Antes de las 2, se revisaba, se limpiaba con un trapo y se dejaba cerrada. La primera vez la encontré entreabierta a las 2:18. Lo sé porque miré el reloj del punto de venta, por costumbre. Pensé que yo misma la había dejado mal cerrada, la volví a asegurar y listo. La segunda noche pasó lo mismo. La tercera también, y fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo la puerta, los productos cambiaban. No era un desorden de manos humanas, era otra cosa, más meticulosa. Una lata de fórmula colocada al frente como si alguien la hubiera elegido. Un biberón de vidrio volteado, apuntando hacia abajo como si lo hubieran drenado. Un paquete de toallitas abierto apenas, la pestaña levantada, como si alguien se hubiera detenido en el último segundo. Yo no soy de ideas raras. Soy de revisar cerraduras, cilindros, bisagras. Pedí que cambiaran la chapa, luego el cilindro. Funcionó 2 noches y después volvió, vitrina entreabierta, cosas mínimamente movidas, como una insistencia. El gerente instaló una cámara directa, de esas pequeñas con fecha y hora. También dejó un monitor en la oficina para ver en tiempo real. La primera madrugada que la vitrina amaneció abierta, quisimos revisar el video y el archivo se cortaba. No era que faltara un segundo. Faltaban minutos completos. El registro se detenía alrededor de la 1 y algo y regresaba después, como si alguien hubiera hecho una pausa perfecta en el tiempo. Cambiaron la cámara. Cambiaron el cable. Hasta trajeron un no-break para picos de luz. El corte seguía ocurriendo, siempre de madrugada, siempre en un intervalo distinto, como si algo aprendiera a esquivar el ojo. Empecé a sentir el cambio antes de verlo. Cuando cruzaba hacia ese pasillo, el aire se volvía más frío, pero no como refrigerador, era un frío que te aprieta la nuca y te hace tragar saliva. A veces, al pasar cerca, se me entumían los dedos como cuando te quedas mucho rato con las manos en el agua. Y no era sugestión, porque me pasaba incluso cuando iba distraída. Una madrugada entró un cliente habitual, un señor que manejaba taxi nocturno y siempre llegaba por café. Me vio ojerosa y, como quien no quiere, me preguntó si ya me habían contado lo que había ahí antes. Yo me reí, por educación, y le dije que solo sabía que era un terreno viejo. El señor bajó la voz, como si la farmacia escuchara. Dijo que antes, en ese lugar, hubo un consultorio improvisado, de los de antes, donde atendían partos, fiebres y urgencias. Contó que una noche llegó una mujer joven con un bebé morado en brazos, suplicando que lo ayudaran, que no respiraba bien. El doctor se tardó, o ya era tarde. El niño murió ahí. Y lo que se quedó grabado, según él, no fue la muerte, sino la forma en que la mujer gritó, que su hijo no estaba muerto, que solo dormía, que el lugar estaba maldito. Después nadie volvió a verla y el consultorio cerró a los meses.
Yo escuché esa historia con el mismo gesto con el que escuchas cualquier cosa de madrugada, medio cansada, medio incrédula. Pero esa noche, por primera vez, escuché un sonido que no venía de ninguna parte. Un quejido húmedo, como respiración dificultosa. No era llanto, no todavía. Era el esfuerzo de algo pequeño tratando de jalar aire. Me quedé quieta detrás del mostrador, con el corazón golpeándome lento, como si el cuerpo supiera que moverse era un error. El sonido se repitió, más cerca. Y entonces se apagó el zumbido del refrigerador, como si alguien lo hubiera desconectado. La farmacia quedó en un silencio seco. Lo único que seguía era el LED rojo del monitor en la oficina, parpadeando. Fui hacia el pasillo de bebés sin querer ir. A cada paso, el piso parecía crujir más fuerte. La vitrina estaba cerrada. Por un segundo me tranquilicé. Luego vi el reflejo, una sombra detrás de mí, alta, quieta. Giré de golpe con el impulso del miedo y no había nadie. Volví a mirar al cristal y la sombra seguía, pero no tenía forma humana completa, era como una mancha vertical con algo más pequeño pegado a la altura del pecho, como si cargara un bulto. Sentí un tirón suave en el delantal, abajo, como cuando un niño te jala para que lo mires. Me agaché por instinto y el aire me pegó en la cara con un olor agrio, a leche vieja y medicinas. Ahí fue cuando lo escuché claro, un llanto bajito, cortado, con esa desesperación de quien no logra llenar los pulmones. La vitrina hizo un clic. No fuerte, no violento. El clic exacto de una cerradura soltándose. La puerta se abrió apenas, lo suficiente para que el cristal respirara. Y adentro, donde debería haber fórmulas, vi algo que no encajaba, un hueco oscuro, como si el fondo se hubiera ido hacia atrás. Un espacio imposible, más profundo que la vitrina misma. No grité. No pude. Solo retrocedí, y mientras lo hacía, el llanto se convirtió en un jadeo, y el jadeo en un sonido como de garganta raspada. En el monitor de la oficina, que yo alcanzaba a ver desde el pasillo, la pantalla se puso negra. Y en ese negro apareció un número blanco, grande, como subtítulo, 1:27. La hora exacta. Sin video. Solo la hora flotando. Esa fue la parte que me terminó de romper, que no era una alucinación. Algo estaba interrumpiendo registros, el sonido, la electricidad, mi cuerpo. Volví al mostrador sin correr, como si correr lo invocara. Terminé el corte de caja con manos torpes. No fui a cerrar la vitrina. No volví a mirar hacia ese pasillo. A la mañana siguiente, cuando entró el turno de día, encontraron una sola cosa fuera de lugar, un biberón de vidrio en el piso, intacto, parado, como si alguien lo hubiera colocado con cuidado. Y dentro, en el estante de atrás, una lata de fórmula abierta, pero no vaciada, aplastada hacia adentro, como si algo pequeño hubiera presionado con fuerza desde dentro del metal. No renuncié ese día. Ni el siguiente. La necesidad pesa más que el miedo, hasta que el miedo aprende a esperar. Pero desde entonces, cada vez que el reloj se acerca a la 1:30, la farmacia cambia de temperatura. Y yo ya no reviso esa vitrina. Solo la observo desde lejos, apretando las llaves en la mano, con la certeza de que lo que está ahí no busca robar. Busca repetir. Y alguna madrugada, cuando la puerta se abra más de lo que debe, ya no va a ser para acomodar productos. Va a ser para salir.